Para el siguiente autómata finito denotado como A sub 2, se solicita corregir la tabla de transición indicando el estado inicial y el estado final. La misma descripción del autómata en uno de los elementos de su tupla nos está indicando ya que el estado inicial es Q sub 1 y que se está denotando en la parte izquierda con una flecha, y que el estado final Q sub 2, donde va a recibir las palabras que va a aceptar como cadenas válidas, se denota en la parte izquierda con el símbolo numeral. Antes de construir el diagrama de Moore y de identificar el tipo de autómata que es, ya sea determinista o no determinista, vamos a identificar los elementos de la tupla y describirlos como tal. Se pueden apoyar en el contenido temático, en el que se dice que una máquina de estados finitos M es un quíntuplo donde sus elementos son un conjunto de estados, un alfabeto de entrada, un estado inicial, un estado final y una función de transición, que es la que nos define el comportamiento como tal del autómata. Para el caso del ejercicio tenemos que el primer elemento de la tupla para ese autómata A2, en este caso denotado así, es el alfabeto denotado como E, cuyos símbolos son el 1, el 2 y el 3. El segundo, la segunda tupla, el segundo elemento es un conjunto de estados que en este caso se denotó como Q y que está compuesto por tres estados Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. El tercer elemento o tupla es una función de transición denotada por la letra F y que en este caso está dada por la tabla de transición que se muestra ahí en pantalla. El cuarto elemento o tupla es un estado inicial denotado como Q sub 1 y el quinto elemento es el estado final denotado como Q sub 2. Si vamos a la explicación de cada elemento, simplemente el alfabeto es el que es una parte del autómata compuesto por unos símbolos que pueden ser caracteres, letras, incluso caracteres especiales, y que son los que me ayudan a construir un lenguaje. Los estados simplemente son momentos, inclusive memorias, que son los que me determinan un comportamiento y una condición dadas ciertas interacciones y que pueden cambiar dependiendo del comportamiento del autómata. La función de transición es la que me indica como tal el comportamiento del autómata, asociando estados, elementos, símbolos y interacciones. El estado inicial es donde nace la palabra o el dato de entrada de esa máquina abstracta. El estado final es donde llega o se acepta esa palabra de entrada. Vamos a construir el diagrama de Moore correspondiente. Para ello se pueden apoyar en el simulador JFLab, creando un nuevo autómata finito, y en el que, habiendo ya identificado un conjunto de tres estados, 1, 1, 2 y 3, y en el que procedemos a darles los nombres correctos de acuerdo a cómo están identificados en la función de transición, e identificando el estado inicial y el estado final, procedemos a crear las iteraciones. Las iteraciones se interpretan si observamos la segunda fila para el estado Q sub 1, dada que si estando en ese estado Q sub 1 entra un 1, se llega al mismo estado Q sub 1. Y si entra un 2, estando en ese estado Q sub 1, se llega al mismo estado Q sub 1. Pero si entra un 3, estando en ese estado Q sub 1, se pasa al Q sub 2. El análisis para el segundo estado dice que estando en el estado Q sub 2, entre cualquiera de los símbolos, ya sea 1, 2 o 3 símbolos del alfabeto, se va a pasar al estado Q sub 3. 1, 2 y 3. Y el análisis para el estado Q sub 3 nos indica que estando en el estado Q sub 3 y entra cualquiera de los símbolos del alfabeto 1, 2 o 3, se va a llegar al mismo estado Q sub 3.
Bueno, ese es nuestro diagrama de Moore, el cual pueden grabar como imagen para efectos de su informe. Si identificamos qué tipo de autómata es, ya sea determinístico o no determinístico, podemos acá analizar que de cada estado solamente sale una sola vez, se repite cada símbolo del cual se compone el alfabeto. Es decir, de Q1 solamente sale una vez un 1, una vez un 2, una vez un 3. De Q2 de igual manera y de Q3, lo que nos indica un determinismo claro en el que se está determinando una ruta para cualquiera de la evaluación de una de las salidas o iteraciones de los símbolos del alfabeto. Si para efectos, si aquí tuviéramos por decir un 2, es decir, si de Q sub 1 saliera Q sub 3 un 2, ya ese solo hecho sería un no determinista porque de Q sub 1 hay una ambigüedad, hay dos rutas por donde seguir cuando se evalúa una cadena que empiece por 2, porque me dice que me puedo ir hacia Q sub 2 o hacia Q sub 3. El siguiente paso es identificar la expresión que lo representa. Explique los operadores y cómo actúan en la función. En este caso tenemos un autómata muy sencillo en el que la expresión la podemos calcular o bien manualmente o el mismo simulador la puede generar. Generémosla con el simulador para hacer el proceso de explicación de cómo sería manualmente. Si nosotros convertimos ese autómata a expresión regular, nos da una serie de pasos a trabajar. Van a observar en Q sub 1 que se repite 1 y 2, en este caso, para este ejemplo. Eso quiere decir o puede ser 1 o puede ser 2. Y asimismo donde se tenía para el mismo estado varias interacciones con diferentes símbolos. Esa expresión regular me indica que es 1 operador de unión con 2 estrella de Klein, conjunto universal y 3. Acá lo podemos ver en este LIX, un editor de ecuaciones diseñado para autómatas y para otras funciones matemáticas, en el que la expresión regular está dada por 1 con el operador de unión, 2 seguido, todo estrella de Klein y 3. Si nosotros observamos eso en el autómata, nosotros podemos analizar que o bien puede tener la cadena iniciarse por un 1 o por un 2 una o muchas veces, pero que finalmente debe terminar en 3. Si observamos prácticamente el autómata está la potencia de la máquina está entre el estado Q sub 1 y Q sub 2. Hacia el estado Q sub 3 las cadenas que lleguen allá pues no van a ser aceptadas, pero como tal igual la expresión regular nos lo está definiendo y está siendo clara, siempre terminando en Q sub 2. Cuando decimos que, que se identifique y explique los operadores y cómo actúan en la función, ustedes podían perfectamente dirigirse en, a la temática dada en el módulo donde les indica qué es una expresión regular. La, las expresiones donde las expresiones regulares no son más que que una notación normalizada para representar lenguajes regulares, es decir, lenguajes generados por gramáticas de tipo 3. Las expresiones regulares permiten describir con exactitud y sencillez cualquier lenguaje. Para definir una expresión regular se pueden utilizar todos los símbolos del alfabeto y además la cadena vacía y el símbolo vacío. Los operadores tienen una jerarquía. El más nos representa una unión, diferente a lo que es una concatenación, que nos indica que este símbolo por lo general no se suele escribir, pero se está asumiendo una estrella o cierre de Klein, y la jerarquía está dada, al igual que en los operadores matemáticos normales y aritméticos, por los paréntesis.
El más nos indica cuando tenemos, como lo veremos en el desarrollo del ejercicio del punto 10, que se puede dar o bien una expresión de la izquierda o bien de la derecha, de las que están separadas por el más, pero no ambas a la vez. La concatenación simplemente nos está concatenando, uniendo ya sea símbolos o expresiones como tal. Y la estrella de Klein como universal nos indica que lo que cobije esa estrella de Klein se puede repetir o bien una, ninguna vez o muchas veces. El lenguaje que genera también lo pueden ubicar en esa documentación, en ese módulo, y se debe describir de la siguiente forma. Cuando se expresa determinar el lenguaje de un autómata, se está haciendo referencia a describir de manera general, matemática y explícitamente en texto combinado qué palabras o cadenas se puede aceptar esa máquina. Entonces, como tal se debe decir, el lenguaje de tal autómata, determinado autómata, va a ser igual al conjunto de las cadenas W que cumplen alguna propiedad. Específicamente, acá nos lleva a un ejemplo en el que se debe describir el lenguaje de un determinado autómata está dado por el conjunto de cadenas que pertenecen a ese conjunto universal estrella de Klein de símbolos del alfabeto tal que esas cadenas cumplen cierta condición. Se puede expresar así, digamos en forma matemática, más no como expresión regular, sí, digamos usando símbolos algebraicos, o se puede expresar con descripción de palabras como tal. En este caso, ese lenguaje sería así. El lenguaje que genera va a ser igual al conjunto de cadenas que pertenecen al conjunto universal de símbolos que componen el alfabeto, que en este caso son 1, 2 y 3, tal que esas cadenas que genera y que sean válidas cumplen cierta condición. ¿Cuáles? Todas las cadenas que empiecen por 1, ningún uno o muchos unos, o por 2, ningún 2 o muchos 2, no ambos a la vez, seguidos de un 3 o que termina en 3. Esa sería la condición de las cadenas válidas. Vamos a identificar en el simulador gráficamente cómo se recorre una cadena válida y explicamos su secuencia. Si nosotros le vamos a dar una cadena de un paso a paso y vamos a dar la cadena 1, 1, 3. Vamos a ver si es aceptada. Simplemente observamos que se inicia en Q sub 1, el estado cambia de color. En el primer paso lee un 1 que se pone de un gris tenue y queda ubicado en el mismo estado. Vuelve y lee el siguiente dato de entrada leyendo el mismo, quedando en el mismo estado. Y finalmente va al estado Q sub 2 como estado de aceptación, leyendo el 3 como dato final de entrada. Así se recorre la cadena. Este es un ejemplo muy sencillo, pero que para futuros máquinas más complejas nos va a ayudar a comprender el recorrido de un autómata como tal. Finalmente aquí les solicitaba en BAS comentar las similitudes o diferencias que se encuentran realizando en los dos simuladores. Básicamente las herramientas son la misma, tiene cierta potencia más JFLab para ciertas conversiones, gramáticas, máquinas ya con manejo de memoria, como decir las pilas y las máquinas de Turing que veremos más adelante, y pero pues tal vez una de las herramientas que nos permite BAS es generar la tabla de transición no más. Por lo demás, y que puede evaluar en cierta forma si es determinista o no determinista. Incluso acá
JFLab también me puede definir en qué momento si este autómata es determinista o no determinista. Ya dijimos que era un autómata determinista. Si yo lo intento convertir a autómata determinista, va a expresar el simulador que no puedo convertir algo que no es un autómata finito no determinista. Bash simplemente, al igual que JFLab, simplemente es un applet de Java con su archivo ejecutable .jar, que lo que me hace es simular autómatas finitos deterministas y no deterministas y máquinas de Turing. La tabla de transición generada en Bash la podemos ver acá. Para ello vamos a crear primero el conjunto de estados. Y vamos a crear las transiciones. Esto acorde a la tabla de transición que tenemos en el trabajo. No hemos definido esto como estado inicial y esto como estado de aceptación. Ese es nuestro diagrama de Moore, pero en Bash. Acá básicamente definimos si es determinista o no determinista y él mismo nos va a evaluar si estamos haciendo correctamente esa evaluación. Acá el alfabeto pues está compuesto por 1, 2 y 3. Y acá la cadena que podemos entrar a evaluar, donde dice que esa cadena ha sido aceptada. Si yo cambio acá el tipo de autómata, evalúa en cierta forma la aceptación de la cadena, pero para efectos acá de tabla de transición puede generar cierta ambigüedad o cierto error. Aquí podemos mirar en, en Tools, donde nos muestra las transiciones y esa tabla es la que nosotros podemos plasmar, aunque no indica acá el estado inicial ni el estado final propiamente. Las cadenas válidas ustedes las pueden testear acá. Por ejemplo, esas son tres cadenas válidas. El último ejercicio que se le solicitaba, le pedían que identifique cadenas válidas para las siguientes expresiones regulares, pero más que las cadenas, identificar el lenguaje que representa. Se seleccionaba una sola expresión regular y se exportaba o se generaba el autómata
o el diagrama de Moore que sea válido. Vamos a visualizarlas acá. El primer punto decía 0 asterisco, estrella de Klein más 1 estrella de Klein 0, 1. Las cadenas que acepta esta expresión regular son 0, 0, 0, entre otras, ¿no? 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. El lenguaje estaría denotado por el conjunto de cadenas que pertenecen a ese conjunto universal estrella de Klein compuesto por los símbolos 0, 1 del alfabeto, de tal forma que estas cadenas cumplen la condición de que todas las cadenas que o comiencen por ninguno, uno o más ceros, o que comiencen por ningún uno o más uno y que terminen en 0, 1. Si nosotros analizamos, básicamente, ustedes deben interpretar que o bien se toma esta parte izquierda o bien se toma esta parte derecha en estricto orden. Entonces podría haber uno, ninguno o muchos ceros, o podría haber uno, ninguno o muchos unos seguidos de 0, 1. De igual forma, para la segunda expresión regular, la condición es que todas las cadenas que o comiencen por uno seguido de varios ceros o un cero o ningún cero, o que comiencen por un 1 y terminen con un 0. También evalúan las cadenas son o bien estas porque estamos con el operador de unión que me indica que debo escoger o bien el lado izquierdo o bien el lado derecho, pero en estricto orden. Entre un 1 y un 0 acá hay una concatenación, que es el punto que generalmente no se suele escribir. Para la tercera expresión regular se aplica de igual forma ese análisis. Todas las cadenas que o comiencen por 0 seguido de varios unos o 1 o ningún 1 o que comience por 0 y termine con un solo 0. También se analiza por separados por ese operador de unión, acá la parte izquierda o la parte derecha. En el caso de esta D, aquí se colocó un operador de concatenación, pero que perfectamente podría estar así. En este caso no tenemos operador de unión y por eso la jerarquía está dada por este paréntesis. Primero evaluamos lo que está dentro del paréntesis. Todas las cadenas, incluyendo la cadena vacía, que comiencen por 1, 1, seguido por ningún 1 o más 1 y que terminen en 0, permitiendo repetir la cadena, todo ese paquete anterior, cualquier número de veces. En este caso, la estrella universal acá no le está aplicando a estos 3 unos, sino solamente al tercer 1. Para la expresión regular E, aquí tenemos operadores de más. Primero evaluamos lo que está dentro de paréntesis y luego lo que está en la parte derecha. Para la parte G también aplica que esa estrella de Klein está para este 0 y para este 1 nada más. Y para la H también aplican la jerarquía de los paréntesis. Una forma de que ustedes hubieran podido generar JFLab me permite crear acá expresiones regulares. En este caso vamos a recrear la primera, 0 estrella de Klein más 1 estrella de Klein 0, 1 cierra paréntesis. Lo pueden convertir a un autómata finito no determinístico y exportarlo. El proceso de haber exportado de haberle generado
indica que esto tiene una minimización que se ve más adelante en el siguiente trabajo, porque aquí hay cadenas lambda que me están permitiendo el paso y la evaluación de la parte izquierda y la parte derecha. Pero de todos esos 10 ejercicios, 8 ejercicios, perdón, hubieran podido seleccionar uno y simplemente exportarlo, perdón, pero en el momento de poderlo acá, ustedes lo hubieran podido convertir a autómata finito determinista, pero debieron recrearlo, dibujarlo manualmente, ya teniendo esto, porque este simulador acá no les va a dejar hacer ese paso, para que estando ya como determinista lo minimicen y le genere unos 3 o 4 estados con la que le que permita que esta expresión regular aplique para el diseño de esa máquina abstracta. Eso básicamente es trabajo para la siguiente unidad, pero lo pueden ir adelantando. Acá en las múltiples cadenas vamos a evaluar las que tenemos acá: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Todas esas cadenas son aceptadas como las que están plasmadas acá. Es todo por el momento. Muchas gracias.